que se quisieron colar y bueno, y todo realmente se desmadró y sufriste parte de las consecuencias de esto. Contanos un poco la experiencia. Un horror, Marcelo, compañeros, un caos absoluto del que alguien debe hacerse responsable, o el gobierno, la seguridad aquí nacional de los Estados Unidos, o Conmebol. Alguien tiene que hacerse responsable de una situación en donde la gente la pasó decididamente muy mal. Tuvimos la chance de vivir muy de cerca todo lo que pasaba con los argentinos, con los colombianos, con aquellos que querían ingresar con entrada y no pudieron. Este es el dato que más llama la atención. Muchísima gente que tenía su entrada, que hizo un esfuerzo tremendo desde lo económico para poder estar y que sin embargo se tuvo que quedar afuera porque no los dejaron ingresar. Un despropósito descomunal, desde lo humano, el maltrato de la policía, de lo que eran los empleados de la organización para controlar las entradas. Hicieron todo mal. Hasta les cuento un detalle más. Era tal el amontonamiento que había que a medida que los pocos que podían entrar lo iban haciendo, iban ingresando, se iban desvaneciendo, se iban desmayando en el camino en la medida que iban ingresando al estadio. ¿Y saben cuántos médicos tenía el estadio? 2 o 3 laburando para los tantos que estaban heridos o que necesitaban asistencia médica. Ni siquiera había médicos en el estadio. Pocos policías también. Un operativo de seguridad que ha fallado de principio a fin porque no controlaron bien en los accesos, en los perímetros y porque además en lo que era el ingreso también hubo de alguna manera represión hasta con algunos que tenían entradas y no tenían nada que ver en el asunto. Entraron muchos sin entradas y afuera se quedaron los que tenían entradas. De hecho, afuera fue un mundo de gente para ver el partido en pantalla gigante y a nosotros nos sacaron. Hubo hasta censura periodística, que es gravísimo. En un país que es primer mundo, hubo censura periodística, porque primero no nos dejaban filmar, no nos dejaban transmitir en vivo, nos sacaban la cámara, nos desenchufaban el cable, y después cuando empezamos a transmitir en vivo y a mostrar lo que estaba ocurriendo y hasta a entrevistar, a tener testimonios de todos aquellos que eran los damnificados, nos sacaron de la cancha en malas condiciones. Ese momento, un destrato total, maltrato más que destrato. Te atropella a una de las policías que estaba ahí, te saca de la zona, básicamente para que no pudieran vos y Diego Spairani seguir registrando lo que estaba pasando. Hay una imagen que es tremenda cuando con la taser le tiran a uno de los simpatizantes colombianos. Bueno, increíble, increíble. Y a nosotros nos trataron como delincuentes. Como delincuentes nos trataron. Un horror. No caímos presos, y esto lo digo ahora, porque realmente vimos el momento en donde estábamos al límite y donde dijimos, bueno, hasta acá llegamos con la transmisión. Nuestra labor periodística llegó hasta aquí. Porque si seguíamos 5 minutos más, tal vez hoy no estamos pudiendo hacer esta salida en vivo y estábamos presos simplemente por transmitir lo que estaba ocurriendo, ni más ni menos. Nunca hubo desacato a la autoridad de nuestra parte. Jamás hubo desacato a la autoridad. No, y aparte le estabas dando voz justamente a, bueno, de hecho tenías la nota con la sobrina de Maradona, pero estabas dando voz a muchísima gente que tenía su código, que había pagado, y hasta muchísima gente con niños a UPA que también querían entrar y que estaban en su derecho de entrar porque tenían la entrada y que nadie les daba una respuesta. Vos estabas haciendo el nexo entre la autoridad, por así decirlo, y la gente que legalmente quería ingresar al estadio. Eras la única persona que estaba haciendo eso. Al estadio. Y nadie daba explicaciones, nadie. Cuando las pedíamos, nadie quería hablar, salvo un solo empleado que estaba a favor de la gente, que fue el único, que espero que haya conservado su trabajo, porque realmente puede poner en peligro su fuente laboral a partir de lo que hizo, pero el resto tuvo un pésimo comportamiento, pésima conducta. Cuando abrieron las puertas para que entren aquellos que tenían entradas, en realidad abrieron una sola, la gente seguía amontonada, entraron unos pocos, el resto se quedó afuera. No se entiende cómo Estados Unidos, un primer mundo, como ellos se definen, una potencia mundial, no estuvo a la altura de una organización de una final de Copa América, y Conmebol también debe dar explicaciones, porque lo único oficial que dio Conmebol es el cambio del horario del partido. Después se llamaron a silencio. No se puede deslindar responsabilidades. Increíble. Más allá de que obviamente la seguridad está a cargo de una fuerza, pero Conmebol tiene que hacerse cargo de esto. Insisto, si no están capacitados, lo tienen que delegar, pero además este tema de que no haya habido filtros, insisto, hicieron un fanfest al lado de la cancha, es decir, si ella tenía entrada y yo no tenía entrada y yo quería ir al fanfest,
me acercaba ahí. Después está, obviamente, la conducta delictiva de quien pretende entrar a la cancha sin tener la correspondiente entrada. Pero vieron que algunos lo hacían y dijeron, bueno, vamos. Y ahí comenzó la represión. Pero la represión fue generalizada. Claro. Al que tenía entrada, al que no tenía entrada. Un escándalo absoluto. De casualidad no hubo una estampida con una masacre. Sí, hubo varias estampidas sin llegar a que sea una masacre, pero te digo, hay gente que yo creo no va nunca más a una cancha después de cómo Niños lo pasó muy ayer. Ahora, el chiquitos Mundial asustados.